buenas noches a todas y a todos. Comenzamos con el debate y traemos los temas de actualidad de la semana y de última hora de esta misma tarde. Hoy vamos a hablar del día 1 de mayo. Estamos a las puertas del Día del Trabajador y vamos a preguntarnos cuál es el significado de ese día, si se sigue manteniendo o si ha cambiado a lo largo de los años. También vamos a hablar de pactos, vamos a saber qué opinan nuestros políticos y también los ciudadanos sobre los pactos electorales. Y como les decía, también noticia de última hora, esta misma tarde ha dimitido Juan Carlos Monedero, el número 3 de Podemos. También vamos a hablar de esa dimisión y por último vamos a traer a este plató el polémico siempre tema de las multas. Campaña es una forma de recaudar. Vamos a ver en qué consiste ahora que también estamos a las puertas de la operación salida de este puente del día 1 de mayo. Todo esto para este debate que comienza y que está repleto de tertulianos. Tenemos por aquí, les empiezo presentando a Óscar Lomba de Cerna. Bienvenida, Óscar. Boa noite. Tenemos a una persona que se estrena esta noche. Tenemos a José Enrique González de Compromiso por Galicia Pontareas. Bienvenido. A Chus también, candidata al Partido Socialista de Pontareas. Bienvenida. Buenas noches. A ese lado tenemos a José Luis del Partido Popular de Vigo. Bienvenido. Por aquí tenemos a Xaquín de Podemos en Vigo. Buenas noches. Bienvenido. Y por último a Victoria, que ya la conocen ustedes, del BNG en Vigo. Bueno, pues presentados, hechas las presentaciones y los temas, vamos ya con el primer asunto. Como les decíamos, día 1 de mayo, mañana, día 1 de mayo, festivo y Día del Trabajador. Este día sigue teniendo el mismo sentido que cuando se instauró, allá por el año 1886. Desde entonces ha llovido mucho, ha cambiado muchas cosas, pero en plena crisis económica, ahora con atisbos de recuperación, vamos a eso, nos vamos a preguntar si sigue teniendo el mismo sentido, si los ciudadanos se siguen sumando a esas manifestaciones, qué opinan las empresas sobre esta jornada festiva, si realmente es un día festivo más o es un día de reivindicación, y también nos vamos a preguntar por qué los sindicatos no se unen para este día de reivindicación y por el contrario van por separado. Todas estas cuestiones las abrimos debate y comenzamos, si les parece, por José Luis. Bueno, muchas preguntas. 1 de mayo, mañana, día festivo, Día del Trabajador y muchas manifestaciones programadas. Pues la verdad es que es un día político, totalmente. Sobre todo, bueno, como decías, esto viene de 1886. Esto ya hace bastante tiempo y más concretamente... En Norteamérica, por cierto. Más concretamente de París. ¿Ah, sí? Sí, de la Segunda Internacional, que se reunió allí para marcar el día 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador. Y como memoria de los mártires de Chicago. Realmente las manifestaciones se produjeron en 1886 en Estados Unidos y Canadá, y en Chicago, bueno, por las condiciones laborales y sociales que había en una zona bastante conflictiva en ese sentido, y hubo unos sucesos bastante lamentables. Curiosamente, Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, sino el Labor Day, que creo que es el primer día de septiembre. Creo que sí, creo que es el primer día de septiembre. Curiosamente, lo sorprendente en España es que hemos adoptado un día que no nos correspondía. Nosotros la jornada de 8 horas, que era lo que se defendía en esa huelga de 1886, no se adoptó hasta Real Decreto, el 3 de abril de 1919, después de una manifestación tremenda en Barcelona con más de 100.000 trabajadores durante 44 días. Nuestro Día del Trabajador debería de ser el 3 de abril, no el 1 de mayo. Es decir, a mí en ese sentido pues me da pena que estemos adaptando un día que no nos corresponde realmente. Deberíamos de celebrarlo el 3 de abril, no el 1 de mayo. Pero bueno, hablando de otro tipo de temas, en ese sentido yo creo que sí, que es un día completamente político. Ha pasado ya mucho tiempo desde ese 3 de abril de 1919, día necesario, ha cambiado pues la vida de todos los trabajadores y de todas las empresas. No solo por la cuestión de las 8 horas, sino también por una cuestión de condiciones laborales. No solo los trabajadores no solo se manifestaban por trabajar jornadas de 8 horas con el concepto de 8 horas en casa, 8 horas en el trabajo, 8 horas durmiendo, sino que también se manifestaban por las condiciones laborales que en aquella época pues eran muy duras, ¿no? Entonces a mí lo que me da pena es que es como si no se hubiera evolucionado, no se hubiera avanzado a nivel social. Por ejemplo, ¿te refieres no tiene sentido
o que habría que modificar el mensaje. Hay que modificar el mensaje. ¿En qué sentido? Hay que modificar el mensaje, es decir, el entorno, las condiciones que se tenían en 1919 o en 1886, que lo de 1886 no fue más que una consecuencia de la finalización de la Revolución Industrial, que acabó por el 1820-1840, sobre esas fechas, pues hoy en día estamos hablando que las condiciones son completamente diferentes. Hoy en día estamos hablando que estamos en una sociedad que hay que aportar valor, y hay que aportar valor no cuando se entra a trabajar, a los 25, 35, 40, hay que aportar valor durante toda tu vida laboral. Los hábitos de trabajo y los hábitos empresariales han cambiado totalmente. Antes era muy habitual cuando empezabas a trabajar en una empresa, pues a los 19, 16, 14 años, te jubilases en ella. Esas condiciones han cambiado completamente. Eso ya es algo bastante extraño, ¿no? Hoy en día, por desgracia, debido a la globalización y la competitividad, ya no de las empresas, sino de los países, que son los que marcan, y de las multinacionales, que son los que marcan la tendencia, pues nos vemos obligados a estar continuamente aportando valor. Y ese es el problema. El problema es que bajo tu punto de vista, José Luis, ¿cuál sería el mensaje que habría que lanzar en el 1 de mayo o el día que se celebrase el Día del Trabajador? ¿Cuál sería el mensaje? Para mí esto supone un cambio de paradigma. Es decir, el paradigma ha cambiado. Sin embargo, la sociedad, y sobre todo, y ahí yo creo que los sindicatos tienen una parte muy importante, no se están adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad, de las empresas y de los trabajadores. Y mientras no haya esa adaptación y los sindicatos no sean más que un apoyo político de determinados partidos y realmente es para lo que están trabajando y no para buscar cada vez más derechos y oportunidades para los trabajadores, en la situación actual, en el entorno actual, por eso hablo de cambio de paradigma, no vamos a ningún lado. Chus. Bueno, eu non me cabe máis que decir que nesta última parte, como coincido con el relato histórico, pero na última parte non estou para nada de acordo. O sea, desde o punto de vista laboral hubo un retroceso terrible, donde a ciudadanía hoxe daría o que fose por ter un contrato de 8 horas, e o que se topa é unha situación lamentable donde non sabe canto vai ganar ao final de mes, porque non sabe se vai ganar 300, se 500, se 200. Esa precariedade laboral na que nos ten subsumida todas estas reformas laborales, creo que non levan para nada e son máis que necesarias con un día como o de 1 de maio para reivindicar todas as desfeitas que se levan feito a conta da crisis. Bajo tu punto de vista, toma más sentido todavía, si cabe, este día por las condiciones económicas y laborales que hay, ¿no? Por supuesto. Me parece que, ademais, o retroceso terrible e creo que este 1 de maio, si cabe, debería ser como máis multitudinario que outros 1 de maio. Vitoria. Ben, totalmente de acordo con ela en que este 1 de maio debería ser multitudinario, porque os ataques que estamos sufrindo nestes últimos anos por parte do Partido Popular é volver prácticamente a hai 50 anos nos dereitos laborais e sociais. O mundo está cambiando, pero está cambiando para retroceder. Están intentando volver aos tempos de traballo no que o traballador non pode negociar. Están intentando acabar cos sindicatos, tachando os de obsoletos, de que son organizacións ligadas a partidos políticos, cando realmente surdiron e son necesarios para combatir colectivamente as agresións que sufre toda persona que ten que vivir do seu traballo. Comentaba a compañera do PSOE que a precariedade está instalada nesta sociedade. A maioría dos contratos que se están facendo son de media xornada, a maioría da xente hoxe traballa máis horas do que o seu contrato moitas veces di, e é necesario unha resposta. Tamén penso que o 1 de maio sirve para agrupar, para manifestar o orgullo das persoas que son capaces de producir os bens e os materiais que a sociedade necesita. Vitoria, pero si el objetivo es velar por los trabajadores, evidentemente, ¿por qué los sindicatos, y eso es algo que se pregunta mucha gente, por qué los sindicatos no manifiestan esa unidad en el Día del Trabajador?
porque al final el objetivo es el mismo. En primeiro, decir que traballador e traballadora, porque o mundo sindical ten moitas veces esa masculinidade, solo se ve Hablo o trabajador en traballador general, como traballador evidentemente. home. Trabajador. Quero facer un inciso aí, por exemplo, nas condicións de traballo que non teñen en conta para nada a vida privada das persoas, a vida da necesidade de cuidados das persoas dependentes, nenos, nenas, persoas maiores e dependentes, e, sin embargo, o mundo do traballo se ve como un mundo aséptico no que a persoa é un robot que só produce. Tanto as empresas como a sociedade teñen que tamén velar por esa outra parte da sociedade dos cuidados. Dito isto, a forma de organizarse de toda a sociedade ten diferentes formas, teñen diferentes obxectivos a medio e longo plazo, hai discrepancias na forma de actuar, na maneira de combatir ou de chegar a acordos para poder avanzar, e eu penso que é lexítimo que cada organización social, política, busque esas fórmulas. Eso non quere decir que as agresións son comuns e en algúns casos se ten manifestado de forma rotunda e contundente o apoio absoluto de todas as forzas sindicais, ¿no? Cuestión de logística, entonces. Sí, eu penso que eu creo que é lexítimo que cada quen busque a vía de organización. Estarei máis de acordo con unhas que con outras, pero me parece necesario a organización conxunta da xente que ten que traballar para poder sobrevivir. Xosé Enrique. Bueno, como son o primeiro que se estrena, non? E son un desempregado do sector da metal, non comparto para nada a posición do Partido Popular. Non a comparto porque, en primeiro lugar, é o partido responsable desta desfeita. É dicir, é o partido que entrou a recortarnos cousas tan principais como as tasas nos ERES, por exemplo, como nos reduce aos parados do 70 ao 50%, como se despiden empregados públicos e non son repostos, é dicir, como sufrimos nas escolas que non renovan a persoal docente e vemos que os ratios nos colexios dos nosos fillos aumentan, que hai unha baixa esa calidade no ensino porque xa está máis concentrado. É o partido que representa os 6 millóns de parados deste país, os 300.000 casi en Galicia e os 3.000 en Ponteareas, non? Entonces, eu que son parados e que sufrí un despido e unha serie de recursos, a mí me tocou pois esa tasa famosa de Gallardón, non? É dicir, un parado, ainda por encima de non haber cobrado unha empresa, ainda ten que afrontar unha serie de gastos adicionais que un partido entende que o traballador ten que pagar, non? Entonces, si ten sentido este 1º de maio, agora máis que nunca, é dicir, agora os traballadores cando deben devolver o golpe, este golpe que nos asestou o Partido Popular e que nos está asestando, é dicir, desmontando pois todo o que é os servicios públicos, donde o salario dun traballador non só é o que gañamos nunha empresa, sino que tamén é o que disfrutamos pois cando vamos a un servicio público como sanidade, que depende que pois teñamos que pagar ou non, é dicir, o salario, se a sanidade é gratuita, universal, pois digamos, temos o noso salario non rinde máis, e si pasa o que está pasando co Partido Popular, que nos impón pois que temos que pagar a tarxeta sanitaria, que temos que pagar as prótesis, etc. etc. Entonces, neste momento entendemos desde Compromiso por Galicia en Ponteareas que este 1º de maio, máis que nunca, si ten sentido. Nos non vamos a entrar na confrontación sindical, é dicir, que cada organización sindical ten as súas executivas e son as executivas as que toman as súas decisións e desde Compromiso por Galicia pois respetamos profundamente. Óscar. A mí pareceme que ten máis sentido que nunca, é unha celebración ademais a nivel mundial e nun momento, sobre todo no Estado español e en Galicia, que vivimos recortes, paros, corrupción, indisolublemente unidos e sempre presentes, nun momento en que hai retrocesos importantísimos nos dereitos dos traballadores e das traballadoras, nun momento en que
existe unha gran inestabilidade laboral, unha gran precariedade, contratos que se fan por un día, por horas mesmo, nun momento en que se están vulnerando dereitos conquistados con moito esforzo durante moitos séculos polos traballadores, non? Durante moitos anos de esforzo, de loita, de combate sindical, e que vemos como mesmo os nosos fillos e os nosos netos poden chegar a vivir moito peor, mesmo perdendo conquistas importantes que tiñamos alcanzado, non? Tendo en conta, ademais, que actualmente hai un amplo debate na Organización Internacional do Traballo, e quero falar desto porque pareceme moi importante, alentado para configurar a folga, o dereito de folga, como unha medida excepcional non inserida na fisioloxía das relacións laborais, é algo preocupante, inda que na Unión Europea de momento non se pode chegar a falar desto, e inda que o dereito de folga nalgúnas zonas de Europa é contemplado de diversa maneira, pero bueno, en xeral as constitucións si recoñecen ese dereito, non? Pero sí que se ve un retroceso mesmo no dereito de manifestación, por exemplo, coa lei Mordaza, unha serie de normativas que están aparecendo, que o Partido Popular está levando adiante, primeiro para criminalizar determinadas actividades como o dereito de manifestación, e é preocupante, é moi preocupante, e pareceme que ten moito máis sentido que nunca a necesidade de que os traballadores se manifesten, participen activamente como unha xornada realmente reivindicativa e de loita. Pero que ademais hai algo que sí que me gustaría decir que é moi importante, ¿no? Que nun momento en que estamos vivindo unha mundialización da economía, en que os poderes dos capitalistas que funcionan de xeito transnacional, é importante que os traballadores tamén nos dotemos e colaboremos, especialmente as organizacións sindicais, a nivel internacional tamén, facendo un traballo conxunto e unitario, ¿no? Siendo un poco abogada del diablo, pero para aquella gente que lo pueda estar pensando en casa, si ahora en este momento toma más sentido que nunca esta manifestación porque se han perdido muchos derechos laborales y eso es una realidad, la gente puede pensar, ¿y hasta ahora todos los primeros de mayo para qué han servido? Porque si no hemos conseguido mantener la estabilidad laboral, los derechos laborales que habíamos conseguido durante tantos años, ¿para qué ha servido? E o que ocorre... Pregunto, o sea... Sí, eu podo contestar, se me permites. Sí, logo le damos la palabra. Eu dou ya. a miña opinión, o que ocorre que a historia ten fluxos e refluxos, encontros e desencontros, hai conquistas que se alcanzan, pero hai conflictos permanentes, non chegamos ao final da historia. A historia é un camiño, un percorrido que ten momentos de conquistas, momentos de retrocesos, pero que non termina definitivamente. Eu creo que sí que ha servido para moitas. Temos conseguido moitísimas cousas ao longo de todos estes anos, non? Xaquín. Bueno, eu creo que o 1 de maio, ante todo, é unha data de permanente actualidade. É dicir, é unha data reivindicativa, ante todo, é unha data para recordar que os dereitos, históricamente, e na actualidade tamén, nunca se regalaron. Os dereitos se conquistaron. Se conquistaron con a movilización. E poñía un exemplo aquí o compañeiro, reivindicando a folga de la canadiense en 1919 en Barcelona, ¿no? Que precisamente foi o momento no que se acabou a xornada de 8 horas, ¿no? Se demostra que, sin unha movilización ampla, pues, os dereitos se perden, como están perdendo na actualidade, non? É certo que hai un aumento da precariedade, un aumento do desemprego, unha situación de invisibilización do traballo de moitas mulleres e amas de casa, do traballo de coidados, unha situación de que moitos jóvenes non atopan alternativa e teñen que buscarse as favas fora, teñen que emigrar. E ademais, creo que hai que reivindicar o traballo en sentido amplo. Nesta data debe incluir tamén non só os que teñen un posto de traballo, porque, por desgraza, na sociedade son moitos os que non traballan. Son moitas as que familias que se topan no paro, máis dun millón de familias teñen todos os membros no paro. En ese momento, pues, penso que tanto os sindicatos como a sociedade en xeral debería reivindicar o valor dos dereitos dos que traballan e dos que queren traballar, efectivamente. E tamén, por suposto, das amas de casa, dos inmigrantes, daquelas persoas que, digamos, non forman parte do suxeto proletario tradicional, non? Pero que sí que os seus dereitos ten que estar presentes, efectivamente, como calquera traballador organizado. E outra lección que nos dá o 1 de maio é que estas conquistas sociais só se consiguen cando os traballadores están organizados. É dicir, a importancia da organización, é dicir, de que os traballadores se sean conscientes que para defenderse ten que estar xuntos, ten que estar unidos, non? E o problema é que agora nos están levando a dereitos laborais e sociais do século XIX, estamos vendo as situacións incluso previas á constitución dos propios sindicatos e das organizacións de traballadoras e traballadoras, non?
E ante iso, pois, compre reivindicar unha vez máis o papel dos sindicatos como garantes deses dereitos dos traballadores, desas conquistas que, por desgracia, están perdendo. É unha loita, máis, que ten que ser internacional, como o Día Internacional do Traballo. Como sinalaba Óscar correctamente, non? É dicir, unha data que se celebra dende París ata Nova York, pasando por Madrid, por Vigo, non? É moi importante resaltar ese carácter. José Luis, por alusiones de todos al Partido Popular. Sí, es que ya veo que siguen anclados en el discurso de siempre, que el PP es el problema. Vamos a acordarnos de ese 1 de mayo en el 2011, cuando España, ¿qué niveles de paro tenía? Estábamos con la época de Zapatero, 8 años de destrucción masiva de los derechos de los españoles en general. Eso es lo que ocurrió hasta el 2011. A partir de ahí nosotros estamos generando empleo. En el 2014 hemos generado, no me mires así, 500.000 de empleos en el 2014. En estos momentos nosotros tenemos un 23% de paro y bajando. Hemos recuperado nuestra economía, estamos creciendo, estamos siendo un ejemplo en toda Europa. Sin embargo, el problema es el Partido Popular. Lo que no se puede hacer es destrozar un país en 8 años y pretender recuperarlo en 2 meses. Nosotros hemos tardado 2 años en empezar a recuperar este país. Y llegaremos muy lejos gracias a eso. Pero volviendo al tema del 1 de mayo, yo entiendo que la fiesta de este 1 de mayo tiene que ser la fiesta porque se está generando empleo en España. Y se está generando empleo en España gracias al Partido Popular, sí, gracias al Partido Popular. Pero volviendo a otro tipo de temas, porque volvemos con el tema de las condiciones. Lo que decía antes, aquí tiene que haber un cambio de paradigma. Y mientras no empecemos a entender que eso se tiene que producir, seguiremos teniendo problemas, porque las condiciones de ahora, las condiciones laborales, las condiciones de mercado, las condiciones empresariales, no son las mismas que hace 10, 20, 30 o 40 años. Si el entorno cambia, nuestro discurso cambia, nuestros modelos han de cambiar. Por ejemplo, hay una frase de un escritor, a mí me dejó impresionado cuando la leí. Por lo general nosotros creemos, bueno, se asocia el empleo a estabilidad económica. Es una frase, la de Covey, si no me equivoco, venía a decir que la estabilidad, la verdadera estabilidad económica, no venía del puesto de trabajo, sino de la capacidad intrínseca de cada uno de generar riqueza. Eso es la clave de todo. Y eso es a donde están evolucionando los mercados. Ya no vale el empezar a trabajar en una fábrica a los 19, 16, 20 años y jubilarnos en ella. Las condiciones han cambiado. Tenemos que estar aportando valor constantemente. Tenemos que evolucionar. Tenemos que desarrollarnos profesionalmente. Si no nos desarrollamos profesionalmente, seremos unos frustrados a nivel profesional. Y esa frustración se lleva al ámbito personal. Y eso es un problema. Eso es un problema porque afecta al núcleo familiar. ¿Quiere decir, el concepto José Luis, es mucho más profundo. Que nos habíamos estancado o estamos estancados? Y lo que deberíamos es de cambiar. No es que nos habíamos estancado para nada, lo que pasa es que el entorno cambia y si tú no cambias, el entorno te devora. Ese es el problema, Silvia. Es decir, las condiciones de entorno, condiciones laborales, condiciones de competitividad a nivel empresarial, porque ya no estamos hablando, antes se competía a nivel local, se competía a nivel provincial, incluso a nivel nacional. Pero hace 20 años, 30 años, uno no pensaba que la amenaza pudiera venir fuera de nuestras fronteras. Y la amenaza viene fuera de nuestras fronteras. Y si no hacemos algo para contrarrestar todo eso, se tiene un problema. Claro, a mí a veces me sabe mal hablar cuando se habla de las jornadas de 8 horas, cuando tienes que empezar a pensar en los autónomos. Con la cantidad de autónomos, los millones de autónomos que hay en este país, claro, si les preguntas a ellos qué opinan de la jornada de 8 horas, pues igual nos iban a dar una contestación que nos iba a dejar en el sitio, por lo que está ocurriendo actualmente con la supervivencia del autónomo en España, que es una situación muy grave, muy grave. Entonces, yo lo que vengo a decir es que se tiene que producir un cambio de paradigma a nivel mental y tenemos que empezar a asumirlo. No valen las condiciones de antes, no valen. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, llegaremos hasta donde hemos llegado ahora. Y eso no nos sirve. Si el entorno cambia, tenemos que cambiar con el entorno. No vale el discurso de hace 4 años, de 10, de 20, de 40. El modelo cambia, adaptémonos, busquemos un nuevo modelo para poder competir. Y la competencia ya no es a nivel local, es internacional. Y eso hay que adaptarse. Por ejemplo, la automatización en las fábricas. Ya no vale la mano de obra intensiva.
Actualmente se demanda mano de obra especializada, eso es aportar valor, eso es adaptación. Y si pretende alguien seguir compitiendo con mano de obra intensiva, es imposible. Solo en modelos comunistas que están condenados al fracaso se pueden implementar ese tipo de modelos productivos. Vale. Victoria, si podéis interrumpir, pero bueno, Victoria y después ya... No sé por dónde empezar porque, como di a canción de Juan Luis Guerra, me sube la bilirrubina. Porque bueno, voy más suave la próxima vez. La salud es lo primero. Para adelantarse y tengo un discurso do máis rancio. Vaya, pues está en los últimos modelos actuales. Temos que matarnos entre nós, adaptarnos como si fóramos bestias para loitar por un traballo. Temos un 25% de paro. A maioría da xente máis nova. Era con Zapatero, lo del 25. Podemos estar no 30 si se contan persoas que tuveron que marchar. E dicen que vamos ben, que estamos no camiño de destrucción absoluta de dereitos de todas as persoas. A maioría da poboación que está hoxe traballando ten que contentarse con un traballo de 2 meses, non sabe o que vai pasar mañán, traballos de 4 horas, días. Es decir, e dice que están obsoleto o de entrar a traballar e continuar traballando hasta o final. Porque hai que traballar según lle conveña ao empresario. 1 hora hoxe, mañán 2, e os traballos que levamos para conseguir que o traballo productivo represente un tempo de descanso, acabouse. Porque hoxe en día as persoas non teñen dereito a vacacións, non teñen dereito a tempo de traballo, de descanso, non teñen dereito ao cuidado das familias porque non teñen ningún tipo de servicios, e dice que estamos obsoletos, que estamos anticuados. O que están vivindo unha porcentaxe de poboación moi pequena a costa do resto da poboación. É dicir, estamos vendo que en Suiza hai miles de millóns de pesetas e de euros ou do que sea nos paraísos fiscales desas persoas que despois nos dan leccións de que temos que adaptarnos, de que temos que ser competitivos. Chegamos a este punto porque hubo moita xente que creou ese discurso. Hai que ser competitivos, hai que formarse, a culpa é nosa. Foron tragando hasta que nos meteron esas leis que actualmente nos teñen na ruína, sin dereitos, evidentemente. Hoxe ves a folla laboral, a vida laboral da xente de menos de 30 anos e ten 30 follas. Un día en un sitio, outro día en outro. E non só as empresas, a administración galega, por exemplo, Sergas, contrata as traballadoras e traballadores por un día, por unhas horas, e non cubre baixas. Ese é o modelo que queremos. Onte, a miña nai tuvo que ir ao centro de saúde de Lavadores, de Cabral. Pois porque tuvo unha operación e está mal. Tiña que ir a ver. Chega ali e o médico non está, non se cubren as baixas. Porque temos que ser competitivos, temos que aforrar para depois darlle aos bancos, para que se forren. Bueno, e o cambio de paradigma, vamos, para nada estou de acordo co teu. O sea, si o cambio de paradigma para vos é facer traballos comparados cos chinos, está ben, para vos. Para o partido, o que non entende é vostede, non é vostede, porque está clarísimo que un non vive a realidade social que existe neste momento ou non fala coa xente, porque se fala coa xente lle dirá que a situación é suficientemente moito máis grave que cando Zapatero se foi, porque polo menos había traballos que tiñan jornadas completas, e neste momento o que temos é que non sabemos o que vamos a ganar a final de mes. Si vai por unha TT, se acabou, o sea, traballa un día, traballa 4 horas... ¿No sabe quién va a ganar al final de mes? Los autónomos. Son los únicos que non lo saben, son los únicos que tienen que trabajar día a día para poder comer. Non me diga a mí que fun 24 anos autónomas e cerrei a miña empresa tamén. Eu tamén. E solo lle digo que os meus traballadores traballaban 8 horas. E tiñan un contrato de 8 horas. E hoxe firma... Mira, e hoxe firmas por 2. E hoxe firmas por 2 e traballas 10. ¿Cuánto trabajaba usted? ¿Sabes? 8 horas? No, más. Bueno, pero eu era autónoma e tamén... claro, al autónomo se le permite trabajar más. A riqueza que eu sacaba tamén era para min.
independientemente dos salarios dos meus empleados. E le parece justo? A mí me parece moi xusto que os salarios os empleados teñan os seus dereitos. Que los autónomos non teñan horarios. Estamos a falar, neste momento, estamos a falando de los dereitos laborales e me parece que neste momento a reforma laboral do 2012 é unha aberración na que a negociación colectiva generar empleo. Mire, eu non lle interrumpín, se quere interrumpimos. Por matizar. Bueno, eu só lo digo. Sí, termina Chus y te damos aquí. Bueno, o do paro juvenil que decía, vamos, é que toda esa inversión que fixemos en todas estes rapaces que están totalmente preparados e que ahora mismo nos dicen que por temas de movilidad e que se van porque non teñen oportunidades neste país. E cual é a oferta? A oferta é traballar 2 días, 5 días ou unha beca? Esa é a oferta laboral que lle damos aos titulados que temos en este país? Claro que non, claro que esa non é o paradigma que buscamos neste país. Será o paradigma do Partido Popular, non dos restos dos partidos, Xosé Enrique. Bueno, a mí me sorprende que o Partido Popular, a través do seu portavoz aquí, diga que se está creando emprego, non? Cando en realidad o que estamos vendo é que estamos ás portas dunhas eleccións e que España inteira está levantada en obras e que os datos que agora pois estades dando pois son mentira, porque canto pase este proceso volvemos ao mesmo. 2014 non había elecciones. Non se está creando emprego, non hai brotes verdes e seguides na mesma línea. Seguimos na mesma línea onde os traballadores, bueno, pois o máximo que poden ter un contrato dun ETT. Como se apuntou de empleos en el 2014. No. Quizás a mellor teñas que falar de por que en Alemania hai uns grandes salarios e aquí pois, estamos ao contrario, é dicir, temos que rebaixarnos, non? Podemos hablar por de eso, exemplo, si quieres. Por exemplo, o día 5, dúas centrais sindicais Cutiziga presentaron unha convocatoria a folga en Citroën, pois, e están reivindicando que a empresa quere acabar de fundilos, é dicir, non lle chega cos salarios que lles acaban de meter coas novas categorías, sino que ainda queren que se baixen máis os pantalóns. Entonces, a línea do Partido Popular, neste caso, e te agradecería que non me interrumpas, porque vostede non o interrumpín, e máis que nada por educación, non? Vostede fala dos autónomos, non? Quen son os responsables dos falsos autónomos deste país? Son vostedes, no seu día, o Partido Popular. É dicir, canta xente vai a pedir un emprego a unha empresa e lle dicen sí, pero tienes que venir como autónomo. Que non son autónomos, son falsos autónomos que están traballando dentro de unha empresa. É dicir, hubo unhas promesas que os autónomos iban a ter paro, que iban a cobrar antes e ao final todo é mentira. É dicir, e os datos están aí. Entonces, este país non se levanta desmontando o estado do benestar. Este país se levanta creando uns bons servicios públicos e cuns bons salarios. Xaquín. Efectivamente, vamos cara a un novo paradigma, pero cara a un novo paradigma baseado nunha explotación intensiva da man de obra, non é un novo paradigma baseado no I+D, na innovación, na xeración de novos sectores productivos, non? E, ademais, cun modelo de emprego basicamente de baixa calidade, é dicir, como comentábamos antes, baixos salarios, porque é unha evidencia que os salarios baixaron nos últimos anos no Estado español, no último período, e ademais coas condicións laborais cada vez peores, non? De jornadas laborais pois absolutamente demenciais, traballos dende unha hora ata turnos de máis de 12 horas en sectores totalmente desregulados polas sucesivas reformas laborais que se foron aprobando pois, no último período dende 2011, non? Tanto no goberno de Zapatero como no goberno do Partido Popular, que tenden efectivamente a retrotraer en dereitos, en seguridade e aportar un paradigma de absoluta desregulación e tirando por sectores que xa sabemos o que levaron a economía española, como a construcción ou o turismo, é dicir, emprego de baixa calidade, sectores de baixa calidade onde non hai realmente unha xeración de riqueza. O que estamos vendo é que a pretendida recuperación económica se está baseando en emprego de moi baixa calidade. Iso é así, a xente colle o traballo que pode, é dicir, non o traballo que quere, non o traballo que necesita, non o traballo no que pode realizarse como persoa. E que o Partido Popular utiliza, porque, é dicir, ainda por encima, é dicir, estades creando contratos de unha hora, causan baixa nos datos do INE e estades vendendo que é un traballo, non? Que esa é outra gran mentira. Porque podíades decir, non. Xosé Enrique, sí. ¿te parece dejamos ahí esa aportación que hacías? Contestaba José Luis, también Óscar, que no ha hablado sobre este tema en esta segunda ronda, pero hacemos un alto en el camino, vemos unos escaparates y volvemos.
Bueno, volvemos, estamos hablando del 1 de mayo, de sus objetivos, de la finalidad, de cuándo se creó, de la situación de los trabajadores, y tenía la palabra Enrique, no me confundo de nombre ahora, Enrique, expón brevemente lo que querías decir y pasamos la palabra a Óscar. Bueno, eu o que quisiera é denunciar un pouco a maquillaxe de datos do Partido Popular, non? Coas encuestas e cos datos que se dan. É dicir, tantos contratos de unha hora, finalmente o que se produce é unha baixa de persoas que non computan como desempregados, cando realmente son desempregados. Unha persona con un contrato de unha hora automáticamente xa non computa, non? Entonces, a línea do Partido Popular, pois, quizás sexa esa, é dicir, que en España baixan ao paro, cando en realidade a mellor unha soa persoa ten moitos contratos, é dicir, só unha persoa acumula 5 ou 6 contratos, pois, por exemplo, na administración pública en sanidade, e que eso non é a saída real desta crise. Óscar. Nada, falaba aí un momento, José Luis, de que é necesario un cambio de paradigma. Eu non sei se é necesario un cambio de paradigma ou un cambio de sistema, pero o que si sei é que estamos nun momento no que está producíndose cambios importantísimos na sociedade, nos xeitos de organización do traballo, no que se produce constantemente deslocalización de empresas, no que estamos vivindo situacións que alteran sustancialmente moitas das cosas que coñecíamos, non? Moita xente quere traballar e non ten acceso a ese posto de traballo que tanto desexa. Moitos novos teñen que, din eles, mobilidade, falan de mobilidade exterior. Eu creo que realmente hai que decir as cousas como son, non? A xente ten que marchar porque non encontra onde poder desenvolver as súas capacidades, aquelo no que se formou e no que quere traballar, non? E ten a necesidade de marchar fora. Ben, eu creo que isto un pouco está dándose esta situación porque tamén é verdade que hai moito os que realmente chamanse emprendedores, que realmente son empresarios e que moitas veces son empresarios especuladores que non crean riqueza nin valor e simplemente tentan gañar o máximo, procuran o lucro e non se interesan realmente por producir riqueza e por crear innovación, empregar I+D+I e facer outro tipo de concepción do que é crear riqueza, non? E buscar o valor da sociedade. Pero, bueno, eu estou moi distante, non, da túa posición. Realmente creo que ese cambio de paradigma do que falas, si é realmente tentar competir en explotación como fan moitos estados, e si é competir ou é competir de outra maneira, eu creo que non quero na competición, xa para empezar, eu creo que hai que cooperar e que hai que buscar outros valores, ¿no? Pero bueno, en todo caso... Estamos más cerca de lo que tú te crees. Es decir, en estos últimos 5 minutos coincidimos en nuestro discurso en muchísimos puntos, y tú lo has dicho, es decir, el centro de cualquier reforma, el centro de cualquier cambio tiene que estar en la persona, eso lo sabe todo el mundo. El trabajador, lo comentaba antes, tiene que poder trabajar feliz, tiene que estar contento con su situación, con sus condiciones, con su salario, con su modelo de contrato. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo más eficiente. Eso es obvio. Y por supuesto eso se va a trasladar a su vida personal. Y eso es necesario. Y cuando hablo de un cambio, tiene que ser un cambio en todos los sentidos. Porque si no, no vamos a ser capaces de adaptarnos. Por ejemplo, cuando hablo de que tenéis un discurso que ya no sirve, el discurso de la izquierda no puede partir nunca de una situación ideal creyendo que es la real. Y ese es el problema. Todas vuestras teorías, todas vuestras metodologías... A ver, por favor, de uno en uno. A ver, yo os contesto a todos, no hay ningún problema, pero ir de uno en uno, que si no, no me dejáis. Entonces, lo importante, hay que partir de una situación real. Las situaciones reales a veces no nos gustan. A mí no me gusta una situación que es negativa, a mí no me gusta una situación que a priori puede generarte complicaciones, pero lo que no podemos hacer es autoengañarnos, y lo que no podemos hacer es partir de una situación ideal completamente fuera de la realidad, que es sobre lo que estáis basando todas vuestras hipótesis. Entonces, primero tenemos que conocer el entorno. Primero tenemos que saber cuál es la situación actual, cómo mejorarla y cómo mejorarla con la persona, porque hoy en día el modelo de cambio productivo es de intensificación de todo lo que es en los factores de producción, pero intentando mejorar la persona. Y ahí deberíamos de estar todos unidos y todos de acuerdo. Y los sindicatos, esa debería de ser su labor.
cómo potenciar a la persona, cómo mejorar a la persona y conseguir que la persona aporte cada vez más valor dentro de la estructura en la que está inmerso. Y eso es lo importante y eso es lo vital. Y con eso somos competitivos, con eso no pierdes trabajo, ganas trabajo, puedes cambiar de trabajo, puedes hacer lo que realmente deseas. Por eso supone un cambio. Yo entiendo que los cambios, las personas son reacias al cambio, no gusta cambiar. Es preferible este dicho de cambio vamos a hablar, vamos a dejar este tema aquí, sí, vamos a hablar de cambio porque vamos a hablar de elecciones. Vamos a hablar de elecciones el 24 de mayo, elecciones municipales y en todos los medios de comunicación se habla de pactos. Depende en qué medio de comunicación, si la encuesta está a favor del pacto o en contra del pacto. En el caso de los partidos políticos pasa igual. Depende de cada partido político, apoyan el pacto con otras fuerzas o no lo apoyan. Y sobre todo ahora que han surgido fuerzas nuevas, pues surgen noticias y enlaces, de alguna manera matrimoniales, hablando de pactos. Pues yo quería que nuestros tertulianos nos explicasen qué opinan, nos dijesen qué opinan sobre esos pactos, si pactarían sus partidos con estas nuevas formaciones, si pactarían con las formaciones tradicionales, y por eso yo abro el debate, abro el pastel y le doy la palabra a Vitoria. Pues bueno, en este momento estamos en una situación muy cambiante y muy normalmente variable. se habla después de las elecciones de los pactos, pero en este caso ya se está hablando mucho antes. Eu creo que é necesario falalo despois, senón teríamos feito xa unha coalición electoral antes de. Se supón que as persoas, ou os partidos, ou as organizacións que se presentan ás eleccións queren revalidar o apoio nas urnas e despois poden chegar a acordos coas persoas ou os partidos que salan desa decisión popular. Evidentemente o Bloque Nacionalista Galego ten máis afinidade con organizacións de esquerda e nacionalistas que coas persoas do PP ou co programa do PP do Partido Popular, que ven demostrado ao longo dos anos e co seu discurso que o que pretende está moi lonxe dos idearios tanto de defensa das clases populares ou máis débiles como do nacionalismo, ¿no? Pensamos que hai que falalo despois das eleccións, evidentemente, esas posibilidades de acordos ou de diálogo, pero nunca vamos a pactar con un partido que ten o discurso de deslavazar absolutamente os dereitos, de eliminar e privatizar os servizos públicos, de destruir o país, de eliminar absolutamente calquer avance no desenvolvimento do país e que está obrigando a maioría dos xóvenes. Tú como número 2 del BNG en Vigo, el BNG en Vigo nunca apoyaría o nunca pactaría de alguna manera con el Partido Popular para darle la alcaldía, por ejemplo. Nunca lo haría, nunca vería esa posibilidad, estudiaría esa posibilidad. No. Ahora contestas. Esa posibilidad no existe. En el caso sí podría existir con otras fuerzas de izquierdas. Eu creo que hai que falar a posición que temos. O representante do PP dixo polo baixini xa fixo. O BNG tuvo un coste político en Vigo altísimo de ter salido do goberno do PSOE, e non foi por culpa do BNG, foi a deslealtade do PSOE a que dificultou a posibilidade de ese acordo dentro do goberno. Por iso digo que hai que falalo despois das eleccións. Non é fácil pactar con partidos desleales cos que se chega a un acordo e despois se cambia, non? Pero evidentemente a política do Partido Popular e da dereita, que está convencida de que va polo bo camiño ainda por riba, despois de que ten eses niveles de paro. Temos unha poboación ou moi avellentada ou emigrante e ainda por riba se reafirman en que estamos ben. José Luis. En base a nuestro modelo, sistema electoral, los pactos, si no obtienes una mayoría absoluta, son necesarios, bien globales o puntuales, si no sería imposible gobernar. Me sorprende las palabras la compañera Vitoria, del bloque, que
que dice que no haría nunca un pacto con el Partido Popular. No es que querramos hacer un pacto, pero el bloque ya nos dio la alcaldía en su momento, entonces decir de este agua no beberé es un poco arriesgado, por así decirlo, ¿no? Lo más lamentable que pueda haber, por ejemplo, nosotros hemos realizado un pacto, el pacto para los presupuestos desde 2014, que fue un pacto muy importante, porque lo que no se puede hacer nunca es, por una convicción política, bloquear toda una ciudad. Y es una cuestión de responsabilidad ante todo. Si nosotros no hubiéramos negociado una serie de condiciones en ese pacto para aprobar los presupuestos, nosotros estaríamos sintiéndonos responsables del destino de Vigo o del mal destino. Una ciudad no puede ser gobernada sin presupuestos. Pero José Luis, un pacto que no se ha cumplido. No todo. Ha habido partes muy importantes que sí se han cumplido. El hospital público está ahí gracias a ese pacto, aunque todos sabemos que el gobierno del PSOE ha intentado camuflar la palabra hospital por todas partes, pero es una realidad, está ahí construido y se va a abrir gracias a ese pacto. Y eso es lo importante. Cuando estamos hablando del futuro de la ciudad, lo primero son los ciudadanos, no los partidos. Lo que no puede ser es que ocurra como ocurrió en muchos plenos con el bloque, que el motivo para no apoyar mociones que estaban completamente justificadas, era porque las presentaba el PP. Eso es inadmisible. Inadmisible desde un responsable político, porque está defraudando a los ciudadanos. Yo te hago la pregunta que le hacía Vitoria, pero al contrario. ¿El Partido Popular apoyaría una candidatura de una alcaldía del bloque? No. Y nunca lo hemos hecho. Hay ejemplos, es decir, no, es como si yo digo, yo no voy a comer nunca esta manzana y hace 2 horas me he comido una igual. No, esto es lo mismo, nosotros no lo hemos hecho y nosotros no vamos a apoyar nunca una candidatura del bloque. No lo que hizo el bloque, decir que no lo va a hacer y cuando ya lo hizo. Nosotros en ese sentido somos muy serios. Eso sí, sí haremos pactos puntuales por el bien de la ciudad. Perdona, pero non apoyamos non votamos polo... No apoyar en el otro sentido es apoyarnos a nosotros, embargo, no cambiemos la dialéctica, no es una cuestión semántica. Bueno, sigamos no quisiera que se convirtiera en un debate político de Vigo, entonces vamos a dar la palabra a Chus, venga. Bueno, a realidade de Pontareas é totalmente distinta a que Vigo pode estar sufrindo e tamén teño que decir que os dous grandes partidos en moitas ocasións non tivemos a necesidade de coalicionarnos con ningún dos outros grupos. O Partido Popular aínda máis que o Partido Socialista, posto que en moitos ayuntamientos o que tuvemos foi que coalicionar porque non queda máis remedio para poder chegar ao goberno, cando a dereita non tiña independientes nin tiña outros grupos que agora están xurdindo que lle poden facer a competencia a ese voto de dereitas. Eles tiñan o voto moitísimo máis concentrado que nós e, polo tanto, nos entendemos que iso é unha realidade. Agora ben, cales son as realidades de cada concello? Evidentemente sabías cada concello. O sea, nos levamos 4 legislaturas donde o Partido Popular e os independientes do Partido Popular pois xogan con todos os ciudadanos, separándose antes das eleccións e logo coalicionándose para unha vez que fixemos unha intentona de chegar ao goberno e estábamos en minoría, evidentemente o que nos fixeron os 11 meses foi unha moción de censura independientes e os de dereita que se xuntan sempre, digo, sempre. Outra cousa é hai que, eu entendo perfectamente un pacto e outra cousa son chegar a temas puntuales polo benestar do ciudadano. ¿Quiere decir que el Partido Popular está cambiando su discurso ahora que le están surgiendo grupos? Por suposto, hasta agora non lle facían falta a nadie. Agora mismo xa os propios independientes deles ya se están comendo terreno. E aparte dos independientes deles, ahora resulta que veñen forzas que lle poden, o sea, como son UPyD, como son Ciudadanos. Evidentemente, este tipo de forzas van a comerlle un terreno que eles tiñan totalmente consolidado. E para nós eso é unha evidencia, o sea, o que hasta agora non tiña que facer, agora xa o están planteando. ¿El Partido Socialista pactaría en estas elecciones municipales si no consigue unha mayoría absoluta? Evidentemente, no caso de Pontareas, por exemplo, inda que nós entendemos que estar na oposición con unha minoría non é facer unha minoría, non é facer un goberno destructivo para a ciudadanía. Nós entendemos que hai unha oposición, ten que haber unha oposición responsable, pero tamén entendemos que un pacto ten que dar unha estabilidade de goberno, o sea, que non podemos ter un goberno de dúas forzas políticas aínda por encima en minoría, porque evidentemente o que lle facemos no caso de Pontareas, por exemplo, porque o sei perfectamente, darlle xogo
para a negociación política entre os dous grupos da dereita. O sea que cada realidade de cada concello é distinta. Esa será analizada por cada grupo de cada concello. Óscar. Vamos a ver. Nos pensamos que o dereito ao pacto postelectoral é un instrumento máis, é algo lexítimo e necesario para dar estabilidade aos concellos, para poder realmente artellar gobernos que poidan xestionar os asuntos nos diferentes concellos. No caso concreto de Cerna, Cerna, por exemplo, en Vigo non se presenta. Bueno, creamos un manifesto, que o manifesto Somos Maioría, que é, bueno, creado por moita máis xente, mesmo asinado por xente do propio Bloque Nacionalista Galego, no? Noutros concellos, por exemplo, no Val Miñor, o Manifesto Miñor, que sí que artellou unha candidatura de Unidade Popular e Cidadá, sí se presenta nas eleccións municipais e probablemente, pois, se é necesario, pois se establecerán os contactos con outras forzas políticas despois do proceso electoral e se chegará a acordos se é necesario chegar a eses acordos para poder ter unha estabilidade e poder gobernar, non? Enrique. Ben, compromiso por Galicia en Pontareas. Vamos a poñer todas nosas forzas por gañar as eleccións para non ter problemas de gobernabilidade. No caso, pois que se dese unha circunstancia, non apoiaríamos nunca o Partido Popular e o que si faríamos é puntualmente en prol sempre do benestar dos veciños, pois pactar pois algunhas cousas pois para sacar temas puntuais adiante. Cuando dices no pactaríamos nunca con el Partido Popular, ¿hablas de Concello de Pontareas o hablas de Compromiso por Galicia en general? Eu estou aquí como responsable de Compromiso por Pontareas, non por Galicia, é dicir, é posible que a mellor o Compromiso por Galicia noutros concellos pois teña outras directrices. En Pontareas, pois, un alcalde que xa ten algunhas imputacións e logo dunha serie de feitos que estamos denunciando, pois xa máis pactaríamos co PP, é dicir, o temos xa constatado, e o noso obxectivo é ir a gañar as eleccións para poder cumprir o noso programa electoral e que os veciños realmente vexan que unha formación que se presenta nova pode facer cousas que o Partido Popular pois durante os 35 anos ou 40 que leva no Concello nunca foi capaz de facer. Só quería matizar unha cousa que dice, vamos a ver, cando falo de que se pode chegar a acordos, evidentemente en base a uns programas, en base dificilmente nós, por exemplo, poderíamos pactar co Partido Popular, pero ademais porque sería moi difícil chegar a un acordo programático e despois desenvolvelo nunha legislatura, por exemplo. Acordos puntuales, sempre. Xaquín. Bueno, Podemos, como sabedes, non se presenta as eleccións municipais, non? Pero, bueno, sí que mantén, pois, dende logo, unhas liñas vermellas en torno que debe ser calquera negociación postelectoral, pois, por exemplo, noutros escenarios onde se presentan, como pode ser as autonómicas, non? E o pacto fundamental que ten Podemos, pois, é coa xente, o pacto coa recuperación da democracia dos dereitos perdidos, non? E a eso se debe supeditar calquera negociación posterior, non? É dicir, se establecerían, dende logo, unhas liñas vermellas moi claras, non? Que pasarían, como, por exemplo, no caso de Andalucía, ahora mesmo co tema da posible investidura de Susana Díaz, non? Pois o tema da depuración de responsabilidades de imputados, non? O tema de apartar corruptos das institucións, que, por lo visto, conseguiu funcionar como medida de presión para apartar o señor Grillán e o señor Chávez. En principio parece que van a renunciar, non? Uns a renunciaron. E o tema, dende logo, non contratar con empresas que exercen desaficiamentos, que desafician a cidadáns, non? Que as institucións non colaboren con iso, e limitar o número de altos cargos e sustituílos a estes grandes altos cargos e asesores, non? Por traballadores contratados pola administración nos servicios públicos, en sanidade, se están poniendo muchas más normas a la hora de esos pactos, ¿no? Se está poniendo más complicado, de alguna manera. Efectivamente, porque hai unha serie de condicións básicas, non? É dicir, pactar non tanto en torno a sillóns, cargos ou determinadas cuestións, non? Senón en torno a propostas concretas. E máis que o terreno incluso de pactar, non? Sería de dar o apoio ou dar unha abstención nunha investidura, non? Que tampouco se trataría dun pacto de investidura ou dun pacto de legislatura, non? Senón simplemente pois, de deixar gobernar, neste caso, pois a unha persoa se cumplen unhas condicións moi determinadas, claro.
Bueno, la hemeroteca y la videoteca al final, después del 24, pues dará la razón, quitará la razón a los partidos políticos. Pero vamos a ir con Podemos, porque esta tarde ha sido actualidad. Juan Carlos Monedero, número 3 de Podemos, ha dimitido, ha presentado la dimisión. Y vamos a ver un vídeo donde Pablo Iglesias pues explicaba que Monedero había presentado la dimisión y explicaba los motivos y cómo están en ese momento las cosas. Vamos a escucharle. He tenido hace unos minutos una conversación con Juan Carlos Monedero. Ha presentado su dimisión de los órganos directivos de Podemos y ha aceptado su dimisión. Dimite después de cumplir con sus obligaciones como responsable de programa, enormemente doloroso para mí. Juan Carlos no solamente es un compañero de años, es además uno de mis mejores amigos y ha sido y es una figura determinante para nuestras biografías políticas y por supuesto para Podemos. Quizá Juan Carlos no es hombre de partido. Juan Carlos es un intelectual que necesita volar y quizá formar parte de órganos de dirección, de formaciones políticas, aunque sean formaciones políticas nuevas como la nuestra, no siempre es compatible con que alguien como Juan Carlos pueda desplegar las alas. Bueno, pues Juan Carlos no es un hombre de partido, no puede desplegar las alas y por eso es uno de los motivos por los que se marcha, según Pablo Iglesias. Shaquín, desde Podemos, ¿qué explicación o qué explicación se os ha dado a vosotros en primer lugar y vais a dar a Ciudadanos? Bueno, pois ante todo resaltar que as dimisións reflexan unha calidad democrática tamén, é dicir, a capacidade de dimitir significa que ninguén é imprescindible no seu posto. Logo resaltar, dende logo, e respetar pois a decisión de Juan Carlos Monedero, unha persoa que contribuiu decisivamente ao lanzamento de Podemos, unha persoa fundamental que ata o último momento, ata o día de hoxe, cumpliu con todas as súas obrigacións como responsable de programa. Ante iso, pois resaltar a calidade democrática de Juan Carlos Monedero, que agora pois elixirá o posto no que mellor poda servir os intereses de Podemos, como un inscrito máis. Lo que pasa é que resulta curioso, Shaquín, que un pilar tan fundamental como Monedero en Podemos se vaya, y además se vaya diciendo que deja el partido porque ha cambiado básicamente sus pilares y que se está pareciendo cada vez más a los partidos convencionales, cuando lleva muy poquito tiempo de vida Podemos. Entonces resulta curioso, ¿no? Ante todo, señalar que Podemos é unha forza diferente a outras no sentido da súa transparencia. É dicir, que os debates están ao acceso da cidadanía, é dicir, o que hai, pois, lóxicamente, en calquera forza política, pois pode haber opinións diferentes entre os seus membros. O distinto sería monolítico e totalitario, non? E, lóxicamente, unha forza política como Podemos, na que a súa base é o debate, a discusión democrática, que haxa diferentes puntos de vista, diferentes ideas, non é negativo, son todo o contrario, refleja que ¿se ha ido Monedero o lo han echado? No, es la pregunta que se hace la gente. ¿Se ha ido él voluntariamente porque no se siente identificado por lo que sea ya con las siglas, o lo han echado poco a poco? La explicación que da Juan Carlos Monedero para mí resulta totalmente coherente, é dicir, que vaise porque quere atopar outro sitio, é dicir, ata agora exerce unha responsabilidade, unha función ejecutiva moi importante en Podemos e agora pois está buscando un pouco ese lugar. Como decía Pablo Iglesias, realmente Monedero é unha figura intelectual de moito peso, non? En moitas situacións pois realmente pode seguir aportando ao que é o partido. Quizás non tanto en primeira liña da batalla política, porque foi sometido a unha presión mediática brutal, a uns ataques totalmente desmedidos e injustificados, e ante iso, é dicir, pois unha persoa que busca encontrar o seu camiño, unha persoa que deja vía libre, ¿no? De alguna manera al partido. Unha persoa que busca eso, como aportar dende outro punto de vista. Muy rápido, non sei se queréis aportar algo, Chus. Sí, bueno, eu cando falaba de que Monedero acusaba de que se estaba aproximando a un dos partidos convencionales, eu digo que nese aspecto as estructuras dos partidos políticos son as que son porque realmente están máis que estudiadas moitas veces, o sea, por moito que intentedes, o sea, eu digo que hai moitas cousas que podades estar sendo innovadores, pero hai outras nas que ao final hai que estructurar un partido e probablemente ao señor Monedero tampouco lle gustara a estructura do partido, o sea,
volvo a decir, o sea, toda a crítica que sufriu Monedero tamén fai que o señor Monedero, ou incluso por presións, non o sei, tamén ao mellor dirá, pois, casi é mellor que me retire, porque realmente o que podo aportar ao partido, entendo eu, pode ser máis perxuicio que beneficio, non? Enrique. Bueno, en Compromiso tamén somos un partido transparente, tamén temos listas abertas, froito destas listas abertas a miña estadía hoxe aquí e moitos compañeiros que antes militábamos nunha organización tamén de esquerdas e que Compromiso pois, nos brindou nestas eleccións de poder participar. Creo que é un problema que deben resolver os militantes, neste caso de Podemos, e que pouco máis es un problema evidentemente interno del partido, interno, o sea, que no tiene nada que ver con lo público, eso está claro. Que Compromiso, bueno, pues, nos preocupa os problemas dos cidadáns, pero non nos preocupa os problemas internos de outras organizacións que deben resolver e deben saber pues, como actuar en cada... Óscar, algo que añadir sobre este asunto? No, simplemente que é unha decisión lexítima de alguén que non se sinte nese momento cómodo estando no órgano no que foi elexido e desenvolvendo as súas funcións nese Consello Cidadá de Podemos. É unha decisión, xa digo, lexítima, que demostra que é consecuente coas súas posicións e coas súas ideas e que decide lexítimamente pasar a un segundo plano para desenvolver o que el considere, non? Entón, non teño así moito máis que dicir. De Podemos ya habíamos hablado el año pasado, habíamos comentado que bueno, Podemos era un partido que se situaba de aquella en lo que sería una fuerza como de izquierda, extrema izquierda, lo habíamos comentado ya hace un año. A mí lo que me da la sensación es que Podemos ha ido cambiando a medida que los intereses económicos o coyunturales o sociales le interesaba. De hecho, su programa político ha variado a lo largo de este año más o menos en el que han estado. Y para mí Monedero, que es un idealista, no ve el mismo partido en el que arrancó, en el que se creó, y Monedero decide salir porque él lo ha dicho, Podemos es la nueva casta, es un partido de la casta, y él se va porque no quiere estar en un partido de la casta. Así de simple. Vitoria, ou ya cierra Xaquín dando o último, Vitoria? Ben, eu non sei se son os motivos reais, porque sabes que dentro das organizacións se conocen os resultados, pero moitas veces non se saben os debates internos. Claro. Si realmente unha organización é transparente, pois teríamos sabido de antes as discrepancias, os problemas que se estaban vendo, non? A mí me parece que montar unha organización é complicada, vai todo moi rápido. Eu penso que o éxito mediático de Podemos fai tamén difícil argallar con tranquilidade o funcionamento e a necesidade de pouso que necesita unha organización política para estenderse máis alá do núcleo máis fuerte, ¿no? Máis forte o inicial. Claro. Eu penso que todos os debates e todas estas presas, a presentación en Andalucía, eu creo que é complicado montar unha organización máis, si sería asamblearia, e por outro lado, eu creo que o mundo político é moi, iba a decir, fagocitador, non? Moi duro. Eu proveño dun movimento social, penso que en este momento é necesario dar o salto á política institucional, pois porque o nacionalismo eu penso que ten que estar presente nos concellos, pero recoñezo que as persoas do bloque que teñen estado nas institucións teñen sacrificado personalmente moito da súa vida persoal, privada e intelectual, e me extraña que Monedero en un ano necesite respirar porque realmente, ou buscar outras vías, é dicir, que sexa esa razón, porque significa pouca resistencia. Xaquín, ya cerramos esta asunto. Bueno, para os que participamos en Podemos dende xaneiro de 2014, máis que un ano e medio que pasou dende o seu inicio, para nós foi como se pasaran 5 anos. Todo acúmulo de experiencias, de
caudais, de iniciativas, bueno, realmente o traballo a todos os niveis, non? Pois realmente unha forza emerxente como nunca houve un caso similar na situación política dos últimos anos no Estado español, non? E claro, todo eso, dende logo, pois sería unha experiencia acumulada, non? O señor Monedero foi importantísimo nos inicios de Podemos, conforme as figuras mediáticas que articularon pois, en torno a Pablo Iglesias, non? Pero o que demostra un pouco a súa dimisión e tal, que eu considero totalmente legítima, absolutamente respetable, non? É que ninguna figura é imprescindible en Podemos, aunque realmente o imprescindible é a participación cidadá, o protagonismo dos cidadáns, e sobre todo o debate, e que ese debate é algo sano, totalmente sano, nunha organización que se presume democrática, non? E que pretende pois, rescatar as institucións, non? Que pretende rescatar os cidadáns. E por iso, bueno, creo que a decisión é totalmente legítima. Remito as palabras de Pablo, que é un gran amigo de Juan Carlos Monedero, e o sigue sendo. Bueno, pues dejamos este asunto ahí, cerramos con esta noticia de última hora, hacemos una parada publicitaria y a la vuelta hablamos de multas, nos preguntamos si realmente se busca recaudar o si por todo lo contrario se busca pues mejorar la seguridad y bajar el número de siniestros. Esto lo hacemos a las puertas de una operación salida. Hasta ahora. Las multas de tráfico aumentan un 80% desde 2007. Ese titular, y sobre todo en una noche, en un día en el que comienza la operación salida, pues a los conductores les asusta y, claro, abren los ojos y levantan el pie del pedal por lo que pueda pasar. Nuestra pregunta después de esa noticia es si durante todo este tiempo si sigue habiendo afán recaudatorio o si es todo lo contrario, se busca reducir la siniestralidad y velar por nuestra seguridad. Esa es la pregunta que lanzamos a nuestros tertulianos. ¿Realmente es por nuestro bien o se busca algo más, llenar las arcas? Chus. Bueno, eu entendo que a política de seguridade vial ten que vir acompañada de moitos máis feitos que o tema da sanción, pero tamén entendo que o ciudadano tende a reaccionar ante a sanción. O sea, de feito, desde que viu o carné por puntos, é certo que a siniestralidade variou e se reduciu estrepitosamente. Ahora, tamén é certo que son incapaz de comprender radares en sitios que teñen unha velocidade que é incomprensible tamén. O sea, se nos non axustamos as velocidades a tramos que son reais, evidentemente tú vas a pasar a 60 en vez de a 50 porque non é unha cuestión de perigo, é unha cuestión de realidade. Se non axustas esa velocidade, evidentemente saltan os radares continuamente. Para min iso é afán recaudatorio. Que a mí me paren e me multen por ir falando co móvil, a culpa é miña. O sea, eu sei perfectamente que non debo estar falando por... Ainda así estou incumplindo a norma, non? O sea, creo que hai unhas diferencias sustanciais entre unha cousa e outra. E claro, todo o que ten que ver con seguridade, volvo a decir, ten que ir acompañado de medidas transversales na escola, de campañas de visualización da realidade e que xustamente pues, a señora Seguí creo que neste primer trimestre ha levado, bueno, creo que os peores resultados da última década. O sea, non se pode relaxar tampouco as campañas de seguridade vial porque senón os efectos son contrarios, non? Óscar. É un instrumento que, utilizado como medio disuasorio para determinadas conductas que transgriden unha norma de tráfico neste caso, porque non se está respetando o código e que non se está respetando determinadas normas viarias, pode ter unha utilidade. O que ocorre é cando é utilizada como un instrumento recaudatorio, non? E aí eu creo que sería pervertir o uso de un instrumento que pode ser utilizado simplemente para eso, para evitar determinado tipo de conductas, e que neste caso sería un uso perverso, ¿no? E que para ademais que tería un efecto bastante nefasto, especialmente porque non discrimina, existen clases sociais evidentemente, e non discrimina efectivamente a capacidade económica das persoas, ¿no?
Do mesmo xeito que podemos decir que o sistema tributario ten unha función para recaudar a través dos impostos e de todos os mecanismos que se artellan nunha sociedade na que utilizamos eses instrumentos para precisamente recaudar, e que sí que ten unha certa progresividade, debería tela máis. Eu creo que o mesmo sistema tributario podría ser modificado sustancialmente, porque non, evidentemente, mesmo pode haber fraude, non? E de feito hai. Pero neste caso, por exemplo, no tema das multas, eu sí que creo que en algúns aspectos moitas veces sí que se busca un certo afán recaudatorio, non? Especialmente cando se incrementan desmedidamente determinadas sancións e determinadas multas, non? Entón, nese sentido, a mí sí que me parece preocupante, especialmente cando hai unha desviación da utilidade que se fai de determinados instrumentos como é a multa, como un efecto disuasorio, non? Xaquín. Sí, bueno, unha proba de que o aumento das... Bueno, de que as multas teñen un efecto moitas veces recaudatorio que aumentou precisamente a partir de 2007, coa crise fiscal. Efectivamente, tenta recuperar ingresos por unha vía que para min, en moitos aspectos, é injusta, no sentido de que non admite ningún tipo de progresividade, é dicir, podes atopar a unha muller traballadora que se excede igual en 10 km por hora no límite de velocidade, ten que pagar unha multa de 400 euros, non? E ten dificultades para chegar a final de mes. E logo pillan nun control a un futbolista ou a un empresario de alto nivel ou unha figura que realmente pode ter un alto nivel de ingresos e pagaría o mesmo. En ese sentido, hai propostas como países nórdicos que admiten unha progresividade, é dicir, que o pago da multa é proporcional ao nivel de ingresos desa persoa. E creo que máis que insistir nese aspecto punitivo, habría que insistir na información, na formación, en seguridade vial, importantísimo que nos planes de estudo se inclúa a seguridade vial, insistir en toda unha serie de campañas que teñen un efecto moito máis disuasorio que determinadas medidas, como padecemos en Vigo, por exemplo, en determinados momentos, un certo afán recaudatorio por parte do Concello. De feito, incluso denunciado a veces por sindicatos policiais, no sentido de que falan de que existen pluses de cara a aumentar os salarios daqueles policías que poñen máis multas. José Luis. Sí, nosotros de hecho hemos denunciado en repetidas ocasiones el afán recaudatorio que se está viviendo en el Concello de Vigo, que no es normal. A ver, vamos a ver. Yo entiendo que el 99,99% de las multas que se ponen es porque se ha cometido una infracción. Entonces eso está claro, hay un marco legal que hay que cumplir. A nadie nos gusta que nos pongan una multa, yo el primero. Eso es obvio. Entonces, por un lado es cierto que con la cuestión económica, con la crisis económica, para equilibrar lo que es la caja, las administraciones han incrementado, han optado por la recaudación. De hecho, en el Concello de Vigo, si ves lo que se tiene la partida presupuestaria estimada de ingresos en multas con la real, nunca coincide, siempre es 3 veces superior la de las multas. También hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, el marco legal es el que hay y la tecnología ha avanzado. Antes, hace 10 años, hace 8 años, pues bueno, ibas por la carretera, había pocos radares, te encontrabas con una patrulla de policía. Hoy en día, cada 100 metros, es una exageración, te encuentras con un radar, que si no es de tramo, que si no es de distancia, que te mide si vas respirando, si no vas respirando. Entonces, a la mínima que estés en una cuesta, que te despistes, pasas de los 127 kilómetros, multa. Eso nos ocurre... Claro, pero lo que decía Chus es quizá lo que más cabrea, de alguna manera, al conductor, y es que haya un radar en una recta, sí, claro. Sí. Mira, yo... Y no está en la curva donde suele estar el accidente. Mira, yo he tenido que pasarme por Madrid, Huelva, Sevilla y aún llegué ayer a Vigo, y vas pendiente, es que vas asfixiado con el tema de los radares. Y sí, es cierto, te encuentras radares en situaciones que dices tú, ¿qué es esto? Y cuando hablamos de la velocidad percibida y la velocidad real, te encuentras señales en unas rectas que sabes que esas señales están para que te despistes, para que te olvides, vaya, esto era de 80, era de 100, de 120, y te encuentras el radar. Esas situaciones, una 30 que esas situaciones ocurren. Samil, por ejemplo, ¿cómo puede estar Samil en invierno a 40? En verano sí, en verano tiene sentido, pero en invierno es afán recaudatorio.
Es decir, hay cosas que no tienen sentido y son cosas que se pueden cambiar. Está claro, hay un marco legal. Si tienes una multa es porque tienes una infracción, salvo alguna cosa rara que pueda haber aparecido, que se pueda haber leído en los medios de comunicación, como girar la cabeza, cosas por el estilo, ¿no? Pero en principio hay una infracción porque has cometido un acto que no era correcto. A nadie nos gusta que nos metan multas. ¿Afán recaudatorio? Yo creo que hay situaciones donde sí. Por ejemplo, en Vigo, para mí hay afán recaudatorio. En determinadas carreteras, en determinadas rectas, en autovías, autopistas, cuando está demostrado que los accidentes no ocurren principalmente en las autopistas, autovías, es en las carreteras nacionales, locales, comarcales o pseudo-autopistas que les llaman autopistas. Las convencionales, sí. No, bueno, la de Puseiros, que eso no es una autopista, por ejemplo, ahí tienes un claro ejemplo, ¿no? Entonces, pues es problemático, claro que es problemático. Claro, pero ¿y qué hacemos, no? Enrique. Bueno, a mí me sorprende a posición do Partido Popular, porque é o partido que dirixe este país, e que diga que o que está dicindo, decir que tedes tempo ou tuvestes tempo a modificar a lei, non o fixestes. Creemos que sí hai un interés recaudatorio, pero os medios de comunicación falan, non? Se ve como se presionan os axentes para que multen, porque senón esa prima ou esas cantidades pois non chegan a fin de mes, e nos si temos que valorar, decir que nos tendríamos man de ferro en certas infraccións que non se poden modificar, e que o que si se cambiaría pois son pequenos aspectos a veces nos propios concellos, pois como é o caso do axente ou unha persona que xira o cuello e é multada. Nas grandes líneas creemos que este país o que debe dar é máis formación, empezar polas escolas e reinvertir eses cartos das sancións en máis educación vial. Vemos pois como cada día ciclistas son atropellados e entonces aí hai un erro, é dicir, hai un erro que temos que asumir e non podemos estar en contra dunha lei vial. Estamos en contra de que sí, notamos que hai un afán recaudatorio en certos concellos e pois con pequenas multas que son... Vitoria, que no ha hablado todavía de este tema. Bueno, en este tema creo que estamos todos en teoría de acordo. Unha, en que hai un afán recaudatorio evidente. Eu creo que as sancións por incumprimentos teñen certo papel de enseñanza, ¿no? Para que a xente cambie conductas, pero evidentemente a maioría dos casos non é esa, porque hai moitas veces que se poñen as multas non en sitios donde son necesarias para modificar condutas peligrosas, o volante. Se necesitaría tamén reformar puntos donde se sabe que a siniestralidade é moi alta e, sin embargo, non se reforman. Igual no concello, no? Hai cantidad de veces que se recauda cartos cando hai moitas dificultades para despois poder utilizar o transporte público ou, sobre todo, nos aparcamentos, etc. Ainda que eu creo que ten unha función tamén de educación. E eu, por exemplo, creo que hai moita diferencia. Por exemplo, no Concello de Vigo hai uns anos a xente aparcaba nas prazas para persoas con discapacidade sin ter en absoluto en conta esa praza de aparcamento, ¿no? Esa necesidade. Entón eu penso que sí que hai unha función de educación, pero que fundamentalmente o motivo de aumento da presión de vigilancias é recaudatorio. E despois tamén creo que ese afán de educación, claro, non é igual para unha persoa que ten que pagar unha multa tendo un salario que cando teñen salarios máis altos. Por lo tanto, a progresividade tamén é necesaria. E por último tamén os cochazos, ¿no? É dicir, claro, venden uns coches con unhas velocidades que despois, claro, vas e non podes utilizar. El pie se va, ¿verdad? Bueno, queríais... As que José temos Luis, coches máis pequenos temos menos problemas. José Luis y Chus, queréis intervenir muy rápido. José Luis. Una cuestión hacia Enrique, que parece que hasta el problema de las multas es tema del PP, cuando en el 2007 no gobernábamos, ¿no? Esto no es una cuestión de PP, PSOE, estamos hablando que hay zonas donde se ejerce una presión que no es correcta, como en el Concello de Vigo. Hay situaciones donde hay carreteras donde para mí están mal colocadas los radares o la señalización. Eso no es una cuestión
de un partido político a otro, es una cuestión de concepción en ese sentido. Y sí, claro que se han incrementado. Bueno, decir que as asociacións de víctimas non están en contra para nada das medidas que se tomaron, porque de feito os datos son os que son. A mortalidade reduciuse estrepidosamente e son as propias asociacións de víctimas as que neste momento dicen hai que poñelas nas cidades porque hai persoas que van en bicicleta, hai moitísima xente andando polas cidades e sobre todo depende cal sea cidades, porque se tes zonas habilitadas para camiñar, pois moi ben, pero hai cidades que realmente o que teñen un problema real e todas estas mortalidades e atropellos que existen nas cidades son importantes, por eso tamén inciden en que hai que facer máis controles nas cidades, non? O sea... Muy rápido, Enrique, que si no, no podemos hablar. Que esto es un problema político, no es un problema de que a alguien se le ocurre, a ningún guardia de tráfico se le ocurre decir vamos a empezar a multar para nada más, ¿no? Esto viene de arriba, sois los que esos que dirixides o país. Es un proceso automático. Sí, pero no es una persona as leyes se aprueban no Congreso dos Deputados, non se aprueban en Pontareas. Lo tiene muy claro, si sobrepasas la velocidad estás multado. Quizás non queredes asumir pois que non entrastes en profundidade neste problema que existe. Lo importante en este puente es no correr, tener precaución con el coche y que si se sale pues se vuelva del mismo modo. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche a todos y a ustedes también. Feliz puente y el jueves que viene nos vemos de nuevo aquí a las 10 de la noche. Hasta el jueves.